Hey, empezó Bajo Radio. Batata, fotografía, literatura, llave, arte visuales, cultura, deporte, culinaria, cine, problemas psicológicos, pintura, medicina, salud, guineíto, yoga, más problemas psicológicos y hasta no bebemos el café. Bajo Radio. Un corito no tan sano. Señores, estamos en Bajo Radio y tenemos aquí a un más o menos atribulado, agobiado por el calor, Juan Francisco Ordóñez. Juan Francisco Ordóñez es uno de los guitarristas más versátiles que se ha puesto, uno de los guitarristas más versátiles de República Dominicana y del Caribe, porque él se ha puesto muchos trajes. Él ha acompañado a Víctor, pero también fue en sus inicios el guitarrista de Transporte Urbano con Luis Díaz. Y ha sido el guitarrista, es como el epítome del guitarrista. Bueno, ya no me queda otra cosa que agradecerte ese introito que tú has tirado. El introito, diablo. Sí, de verdad, bueno, por lo menos ha resultado un poco refrescante dado el nivel de calor que tiene esa calle ahora mismo. Está fuerte, está durísimo. Está durísimo, y los tapones, y la gente, la ira, la vaina, el dominicano como que no. Esa San Martín, es una gente tocando bocina por todo. Sí. Parecen elefantes, ¿no? Si solo fueran más grandes. Ya. Mira, Juan Francisco, aparte de eso, ¿cómo tú estás? No, yo estoy nítido. Bien. Sí, yo he aprovechado. A pesar de que la pandemia ha detenido todo. Todo. De hecho, la música venía de su crisis, ¿tú me entiendes? Sí. Y esto ya fue la puñalada trapera. Sí. Sí, eso acabó con todo. Y bueno, se va moviendo. Por ejemplo, la semana que viene voy a tocar con Rafaelito ahí en Casa de Teatro. Exacto. Rafaelito primero iba y después no iba, pero terminó yendo. Exacto. Y bueno, y hay unas cosas, hay unos trabajitos ahí. Pero tú vas a tocar con él sin sistema temperado. Él va a tocar con sistema temperado. No, con sistema temperado. Con sistema temperado. Yo voy invitado, vamos a hacer 2 temas. Ok. Sí, vamos a hacer un tema, vamos a hacer la mesita de noche de Vitico. Y vamos a hacer un tema de Oscar Peterson, Wheatland, pero abachateado. Sí, yo se lo mandé, mire, eso tiene una historia muy interesante. Sí, se puede. Hazla. Me refiero a la selección de yo oí la pieza, yo la conocía desde hace muchos años. Y oyéndola en estos días, digo, escucho, esa pieza me parece a Rafaelito. Y mira, Rafaelito, ¿tú por casualidad has tocado ese tema? No, Juan, pues mira, óyelo, porque no sé, eso se me parece a ti. Y él la oye y después me pide para atrás de que mira, con perdón de Peterson, pero eso a mí me parece una bachata. Y digo yo, bueno, mira, a mí me parece más un son montuno, porque como el motivo del piano es un motivo de son, o sea, el patrón del 3. Del son cubano lo tiene ahí todo el tiempo. Tin, titón, titito. Si tú pones el habanero, tú ves tin, titón, titico, es el mismo patrón. Y bueno, bueno, pero ya eso tiene un tempo ya muy acelerado, que como que lo denaturaliza un poco. Esta canción es más bien una balada. Aunque se ha acelerado un poquito para que coge ese color medio bachatero. Ok. Óyeme, pero qué interesante eso. Vamos a poner ese tema aquí ahorita. ¿Cómo no? Y entonces lo van a hacer ese tema. Vamos a hacer ese tema y la mesita de noche de Vitico. En el Festival de Jazz de Casa de Teatro. Esa es una institución aquí. Hay que ver. Freddy Ginebra, que viene de invitado el martes que viene, ha creado un monstruo. Eso ya es una institución aquí. Es como las noches de jazz de Fernando Rodríguez de Mondeser. Exactamente, que esa era otra cuando la cosa estaba esperando. Ya yo tenía un picoteo. No, porque eso más bien uno lo hace por estar vigente, por estar en el medio, por prepararse, por hacer algo distinto. Y por soltar la mano también. Claro, bueno, no, por ejemplo, lo que te estaba diciendo, yo he aprovechado todo este tiempo para hacerme de una disciplina. Tanto de lectura como de práctica y deportiva. Bueno, la deportiva yo más o menos la tenía. Sí, no, tú la tienes hace mucho. Pero yo trato de todos los días leer algo.
y tocar, aunque sea, qué sé yo, media hora, por lo menos la gimnasia mínima para uno estar Exacto. al día. Para uno no oxidarse. ¿Qué pasó? Que me pegue. ¿Eh? Que te pegue un poquito. No, pero bueno, está bien. Mira, Yo pensaba que él me decía como que iba a rezar, ¿no? Estaba juntando la mano. Juan Francisco, vamos a háblame de cómo la memoria. A mí me dijeron una cosa muy interesante, pero te la voy a guardar por ahorita. Está bien. Porque tú tocaste con Luis Díaz, tú tienes conocimiento de causa. Te la voy a decir ahorita eso. Yo me escandalicé un poco. Fue un amigo mío, pero que el amigo mío no es que no tenga muchas luces, él las tiene. Pero él, en la distancia que se ha puesto entre él y el país, porque él vive en España, él... Bueno, eso tampoco está tan lejos, son $1,000 de distancia nada más. Sí, 8 ahora horas de vuelo. Bueno, y la pela ahora de todo lo que implica. Sí, bueno, sí. Te decía, tú fuiste un tipo, tú has sido un tipo que te has puesto muchos trajes. ¿Tú alguna vez hiciste rock? Pero bueno, claro, con Luis se hacía rock. Sí, con Luis se hizo el rock más importante, que fue el rock, él fusionó el rock. La verdadera fusión del rock dominicano ocurre ahí. Pero digamos, si yo tuve un grupo de rock, no, de fusión, básicamente, sí. Grupos de fusión. Estaba como un grupo de fusión, sí. Pero no, así como de rock, que quería hacer nada. Y entonces, bueno, el amigo mío que dice que Luis Díaz fue ante todo un músico antisistema. Yo digo que no, que Luis no fue un músico antisistema. Verás por qué. Luis tiene 3 vertientes. Hay 3 vertientes para las cuales tú interpretar a Luis Díaz. Una, el investigador antropológico, que Luis lo fue y fue muy eficiente en ello. Músico antropólogo. Un antropólogo musical. Sí, básicamente. Exacto. La otra, el compositor. Y una tercera, que fue el ejecutante. Entonces, como compositor, él nos dio cosas muy variadas dentro del folclore dominicano. Pero más variadas son las cosas que compuso para otros. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Dentro de esos se encuentran los grandes del merengue dominicano. Sergio Vargas, Fernando Villalona, y los grandes... El dúo de Nueva York, Monchi y Alessandra grabaron un tema, el carrito. Cómprame un carro. Sí. Eso es de Luis Díaz. ¿De verdad? Sí. Oye, cantidad de temas que la gente no se imagina que son de Luis, Sergio Vargas, por ejemplo, con La Vampira. Sí, bueno, Sergio Vargas grabó bastantes. Sí, bastantes temas. Bueno, hubo una época en que él solo grababa de Luis. Entonces, en ese sentido, él fue un músico del sistema. Él fue un músico que estaba enmarcado dentro del sistema. Va bien, cuando él era compositor, sí. Sí. Pero cuando él era primera figura como intérprete, como que cuando él quería mostrar su producto, yo creo que no era pro sistema. No. Él lo dijo muy claro. Él decía que él creaba, que él hacía su música para su placer personal, que él no estaba pensando en que eso le iba a gustar a nadie, él que lo hacía para él. ¿Tú lo haces así ahora mismo? ¿Ahora mismo tú lo estás haciendo así? Pues sí, yo pienso que sí. Nunca... Yo en realidad nunca he producido como con fines comerciales. No. Pero tú lo haces... aunque he realizado, por ejemplo, yo he realizado filmes comerciales. Sí, pero eso es otra intencionalidad que hay detrás de eso. Sí, pero por ejemplo, hacer una composición mía con fines de que eso, qué sé yo, se consuma comercialmente, pues no creo. No estoy criticando esa postura, simplemente yo no lo he ejercido de esa forma. Bueno, pues entonces a mí me parece que Luis fue sistema y fue antisistema en distintas... Yo lo que digo es que Luis
Bueno, Luis fue un investigador, un antropólogo musical, sobre todo, porque Luis, nadie ha logrado lo que logró Luis. Cuando yo oigo la composición, la suite folclórica, por ejemplo, que es una joya a todas luces, yo la oigo con mucha atención siempre, porque yo de alguna forma siento que eso nos identifica el desorden racial que nosotros tenemos. Nos identifica a todo el nivel. La suite folclórica es una composición muy especial y retoma las palabras de, no me acuerdo quién era, el compositor de aquel Perico Ripiao, que decía: oye, linda muchachita, lo que dice mi acordón, al Liborio lo tiraron y arrolló el limón. Que eso es una composición viejísima. Y eso nos retrata de una forma espectacular. Y Luis rescata eso y lo pone, le da su voz, le da una... Yo he visto... No, ese tema es como un popurrí, porque por ejemplo también coge Juana sin camisa. Exacto. Sin camisa, Juana sin chipú, y lo hace instrumental. Sí, el vacío. Sí. Coño, qué entre bien. otras cosas que tiene por ahí. Sí, pero la suite folclórica es larga entonces. Sí, bastante larga. Sí. Es bastante larga. Y lo que tú estás hablando, por ejemplo, mira, yo no creo que en este país haya habido un músico que tenga el background en términos de investigación de la música folclórica. De Luis. Para él, pero él no era simplemente un compendiador de esas cosas, sino que él se nutría de eso para hacer esas fusiones y esos inventos y todas esas cosas que hacían de Luis un fenómeno tan singular. Porque yo no sé, hay muchas canciones buenas, pero las canciones de Luis son inesperadas. Sí. O sea, son cosas como disímiles, tan distintas una de otra y tan extrañas en un sentido, pero por otro lado, yo siempre he dicho una frase: Luis hizo todo lo posible por no pegarse. Y aún así le fue imposible. Sí, porque algo tenía él, no sé si en su conciencia, en el imaginario de la cosa que él hacía, que llamaba la atención. Sí. Él ponía en contacto a uno con las cosas más profundas de la dominicanidad, incluyendo las más oscuras. Vamos a ver una musiquita ahora y volvemos de inmediato. Yo voy a ver si consigo el tema ese de Oscar Peterson que nos dice Juan Francisco, y vamos a regresar aquí en Bao con este guitarrista multifacético que es Juan Francisco Ordóñez. Venimos seguido. Y recuerda, el que menos corre vuela. Bao Radio. Un corito no tan sano. Lo que pasa es, Mari, que yo nunca he podido. Por ejemplo, mira, juntar a Peter Nova ha sido imposible con Juan Francisco. Juan Francisco me puede decir a mí que él... No, pero yo hablé con él y yo le digo que no importa. Porque es que ustedes se sabotean. Ustedes sabotean toda la vaina. ¿Tú me entiendes? Pistola estaba invitado hoy. Buqueado. Y él fue que faltó. Pistola hace falta aquí. ¿Tú me entiendes? Y entonces tú me dirás, y como dice Juan Francisco, ¿y Pitolita dónde está? Pitolín. Y entonces yo le digo, no, Pitolín abortó sí, herido. No, yo lo entiendo. Entonces él dice, pero tú me embocaste a mí. ¿O por qué tú quieres que yo te diga? ¿Tú me entiendes? Voy a calentar Pitolín. ¿Él se calentó? No, él está caliente. Entonces... Hay que llegar entonces donde ellos. Sí, hay que llegar donde ellos. Que se coticen tranquilos. Sí. Hay una causa. Mira, cuéntame entonces de... pero estamos en el aire, pensaba que esto era un chisme. Sí. O por el que así que uno hace. Eso hay que hacerlo. Mira, yo te iba a decir que con Víctor,
¿Cómo era el asunto? Era otra dinámica, naturalmente. Sí, porque también lo que pasa es que ahí pesaba mucho la relación de amistad y de afinidad, hasta ideológica que teníamos. Porque Luis era un poco más complicado en ese sentido. Sí. Cosas ya de tipo más personal. Luis, Yo podía tratarla con Víctor, no con Luis. Sí. Claro. Ok. Y mira que yo estuve con muchos años. Sí. Con ellos dos, muchos años. Sí. Pues con Luis, transporte duró 25 años. Diablo. Y con Atento al chiste. Y la primera vez que yo toqué con Víctor en su grupo, que no era yo dirigiendo, eso fue en el año 82. Y nunca nos separamos. Víctor acababa de venir de Santiago para acá. Bueno, tú sabes que él estaba trabajando en publicidad. En el 82 no. Él vino antes. Sí, antes él estaba trabajando publicidad. Y entonces, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue que tú te juntaste con él? Con Víctor, pues mira, si tú supieras que eso yo no lo tengo muy claro. Sí, el tiempo es así. Sí, con lo de Luis es más fácil yo determinarlo porque yo fui un chamaquito muy precoz. Entonces me vinculé muy temprano, muy jovencito a lo que era en aquella época el movimiento de la nueva canción. Entonces cuando las razones que no vienen al caso, Luis sale de convite, me llaman a mí para que yo lo sustituya. ¿Eso fue antes de él irse a Nueva York? ¿O él había venido ya? Sí, antes de irse a Nueva York. Ajá. Sí. ¿Él se fue a Nueva York en medio de la vida útil de transporte urbano? No. Antes de... Él funda transporte cuando viene de Nueva York. Ah, ok. Sé que fue que ahí entonces yo me había quedado en el Luis folclórico. Sí, y exacto. cuando él viene de Nueva York es el Luis Punk, el Luis Fusión. Exacto. Entonces, a mí me dicen que Luis fue profundamente infeliz en Nueva York. Luis fue profundamente infeliz siendo funcionario público. ¿Entiendes? Y eso fue lo que le dio el sentido de amargura. Eso y muchas otras cosas. Yo apuesto que es así, que fueron muchas otras cosas. Pero cuando tú estás hablando que él fue funcionario, estamos hablando de qué año. De cuando él estaba en Nueva York. Cuando él estaba en Nueva York. Pero es que Luis se fue varias veces a Nueva York y vivió mucho tiempo allá. Por eso yo creo que eso fue como una segunda época. Yo te estoy hablando de que Luis se va a Nueva York, yo creo que en el año 79, por ahí. No fue en esa época. Y él vino posteriormente. En el 81, de 82, que ahí fue que entonces yo me vinculo con él. Y un día él se apareció en un ensayo de un grupo que teníamos que se llamaba Rock con Mango. Sí. Que era José Antonio Rodríguez, Ana Marina Guzmán, Jordi Masaya, Héctor Santana. Diablo. Y yo era guitarra. Y él se apareció en un ensayo, bueno, y él desbarató el grupo. ¿Y por qué? No, desbarató el grupo, lo cogió. Sacó a José Antonio, sacó a Ana Marina. Entonces se quedó con Héctor. Éramos. Ah, bueno, sí. Sí, Héctor. Pero con el perdón de José Antonio, bien sacado. Tan fuerte ustedes aquí. Sí, muy fuerte. Yo siempre he sido así, muy fuerte. Sí, yo siempre digo lo que no tengo que decir. No, yo no me meto en ese tipo de consideraciones. Entonces, soy una persona un poquito más diplomática. Ay, Dios. Entonces, ¿qué pasó después? O sea, entonces fundamos Transporte. Ajá. Luis entonces después sustituyó a Jordi por Guy. Entonces, pero entonces también nosotros teníamos un grupo que se llamaba La Société y terminó más o menos también medio fusión porque también tuvo Bruno Ransom en el saxofón un tiempo. Sí. Entonces después Transporte terminó siendo un power trio, por decirlo así, que era bajo, batería y guitarra. Y Luis cantaba. Y entonces, pero ¿cómo? O sea, si alguien fuera a pedirte que dibujaras una panorámica psicológica de los dos cantantes, Luis Díaz y Víctor, ¿por dónde tú empezarías? Pues de verdad. Yo supongo que hay por donde agarrarlo. No, debe sobrar. Sobra tanto que es difícil. Pero, ¿cómo te digo? Es que Luis era un personaje a veces complicado, a veces infantil, era a veces como un niño.
Sí, pues yo recuerdo una vez que estábamos tocando en Santiago, pero que no era nada de transporte, ni era una música así como unos blues. Un ventú. No, éramos él y yo nada más. Sí, ok. Eran como instrumentales de guitarra Sí. y eso, o blues de Luisiana y cosas de eso. Sí, Entonces nos hospedaron en el Hotel Mercedes. sí. Entonces él viene y me dice, bueno, nos estamos ahí acotejando ya para irnos a tocar. Y dice, Juan, mira, voy a dejar estos zapatos allá afuera porque están fuertes. No, y hay muchas anécdotas, a veces algunas un poco álgidas, ¿tú entiendes? Sí, sí. O sea, Vitico era una persona en un sentido más esperable, más normal. Ujú. Normal no quiere decir que sea bueno o sea malo, sino como que era un tipo más tratable. Más predecible. Sí, más, o sea, sí. era un tipo que Vitico tenía como su familia, todo el mundo estaba bien con él, se llevaba bien con todo el mundo, o sea, de bandería política, de clase social, no tenía que ver con eso. Con Luis es muy difícil esa Bueno, totalidad. Vitico era un tipo complicado con su política, ¿tú me entiendes? O sea, la política de Vitico era una política libertaria, una política de... Yo tenía ahí yo tenía mis conflictos, pero bueno, un conflicto de tipo de amistad, porque nunca, Ujú. porque yo a veces como que me ponía, era más radical que él. Exacto, Él a veces se iba por una postura un poco, no sé, conservadora. no más conservadora, como que yo no lo hubiera hecho. Ujú. A veces, o sea, se empañaba un poco, Sí. como una bandera política, Sí. que yo no, en mi Sí. caso no lo hubiera hecho. Yo lo veía así, él tenía su forma, él me lo justificaba de una forma, él decía que algunas cosas que él hacía, la hacía porque él quería Ujú. ayudar a su gente, a los músicos, Sí. y también hace una labor social por ahí. Exacto. No te voy a negar eso. Luis también la hizo. Luis creo que daba clases en barrios Ujú. pobres y eso, a niños. O sea, en ese sentido, para que tú veas, mira, tenía ese punto de contacto. O sea que no, pero eso está bien. O sea, lo importante es que tú no dejaste que eso empañara la amistad No. y empañara tu colaboración con No, él. por ejemplo, y con Vitico yo sí te puedo decir que éramos amigos en el sentido que no era nada más para la música, juntando para todo. Sí. Vitico a veces me llamaba, Juan, ¿en qué? Como decía, si sonaba el teléfono. Una de las pocas personas que me llamaban a mí a las 7 de la mañana, Ujú. que se sentían con la autoridad de llamarme a las 7 de la mañana, Sí. era él. Entonces decía, Juan, ¿y en qué tú estás? ¿En qué voy a estar? No, o sea, ¿en qué tú estás? Diablo. Qué bárbaro. No, pero eso está bien, eso está bien. Yo me imagino que tocar con Vitico fue una aventura también. Tú has vivido muchas aventuras musicales. Bueno, yo creo que el trabajo de Vitico fue lo que pulió mi estilo bachatero, por decirlo de esa forma, porque con Luis yo era más bien rockero, Ok. pero con Vitico era bachatero. Claro, yo siempre fusiono, porque yo no puedo, pero no es porque me lo proponga, sino que yo soy una persona que me gusta mezclar las cosas también, Ujú. porque es una forma más... no más simple, sino como que una de las maneras más fácil de tú entender, de tú llegar a un producto nuevo, de ver la cosa desde otro punto de vista, Ok. de crear desde otro punto de vista. Vamos a oír la suite folclórica de Luis Terror Díaz y vamos a seguir conversando sobre las aventuras guitarrescas de Juan Francisco Ordóñez en Bao Radio. Conoce nuestras redes sociales, Bao Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas. Un corito no tan sano. ¿Cuál era la música que a Luis le gustaba? ¿Qué músicos oía él? Bueno, él oía mucho jazz, Sí. sí, oía mucho punk en una época, Sí, yo apuesto que sí. sí. Pero recuerdo incluso que él tenía un libro de Charlie Parker, Sí. un libro de solos y Sí. eso, tenía los temas y los solos, sí, él lo estudiaba. En la época de Convite también ya estaba buscando con la guitarra clásica un poco también. Ujú. O sea, Luis siempre fue inquieto, nunca como que se encasilló a oír nada.
Sí. ¿Y tú qué oías? Bueno, yo también un sentido ya de todo, no tanto. Porque yo empecé como trovador, no como guitarrista. Ajá, sí. Háblame de eso. Sí, yo incluso componía canciones con letras y todo. Sí. Tú lo dices como, yo era un bicho raro. Bueno, porque en aquella época eso no se dio, pero entonces como que la cosa se fue cuadrando más por lo otro, como por la interpretación. Uh-huh. Después pude vincular a la composición con la interpretación, pero instrumental, no con letra. Bueno, en el disco que yo puse con Patricia, Cabaret Azul, hay un tema que se llama El Fantasma y los Sueños, que esa canción es mía. Ok. Y entonces, ¿y qué más? No, estaba hablando que yo vine de ahí, vine de lo que era como te explicaba antes, la nueva canción. Tuve el contacto con la música folclórica con Convite. Pero paralelamente, por ejemplo, también oía a los Beatles, oía a los Rolling Stones. Y eso poco a poco se fue abriendo ese abanico. Después me interesé por el jazz. Y nada, y terminó la cosa. Ahora mismo lo que a mí más me gusta oír es en música afrocubana de los 40, de los 50, de esos conjuntos. Sí, eso es lo que a mí más me gusta. O sea, para yo disfrutarme. Sí. ¿Y qué te gusta tocar a ti? ¿Qué es lo que tú más disfrutas tocar? ¿Hay algún área en la que...? Lo que fluya. Sí, lo que fluya. Lo que fluya. Así es. Por ejemplo, cuando yo practico en mi casa, muy rara vez yo me pongo a tocar algo específico. Yo me pongo a tocar. ¿Te pones a tocar? Sí. Pero trato también, algo que es importante. Por ejemplo, trato cuando yo toco solo, la mayoría de las veces, de tocar de una forma un poco pianística, me explico. O sea, porque la guitarra y el piano son los únicos instrumentos que tú puedes oír un producto completo con un solo instrumento. Bueno, puede haber, qué sé yo, un solo de tambora, o un tema de un solo de tambora, o puede haber, qué sé yo, un tema de saxofón solo, un tema de batería solo. Pero oye, por ejemplo, darse con un disco entero de batería solo está fuerte. Sí. Está fuerte. Sí. Sin embargo, con el piano porque tú tienes el bajo, tú acompañas y haces melodía también. Igual que la guitarra. Hay un disco de John Coltrane que se llama Espacios Interestelares, creo. Sí, Interstellar Spaces. Y tú sabes que mi inglés cada día más malo, como dijo el poeta. es de saxofón y batería. Pero la vaina más abstracta del mundo, ¿no? Es de que pipo, pupi. Bueno, hay otro Jazz de Junet tiene uno, pero Jazz de Junet toca piano también. Exacto. Entonces toca su tema de piano y la cosa se pone más. No, entonces hay otro disco que es muy bueno, buenísimo, que es un disco de Lee Kunitz, Bill Frisell, de ¿quién más que está? Bueno, un disco que no llegó el baterista. Entonces el contrabajo tiene que llevar el ritmo de la batería y el contrabajo. Y tú notas que hay esa y es maravilloso porque es súper aleatorio, súper aéreo, súper como el estado de ánimo, bien poético, poético es la palabra. Pero ese espacios interestelares, eso es insoportable. Es insoportable, viejo. Yo no sé hacia dónde apuntó la búsqueda espiritual de John Coltrane y no me interesa. En ese disco. Yo, esa vaina, mira, eso es inaudible, esa cuestión. Bueno, hay cosas así. Sí. Ornette Coleman también, eso es una cosa un poco densa. Bueno, sí, Ornette Coleman, sí. Hay una anécdota que yo creo que ¿cómo se llama? Hombre, el bajista que vino aquí, Charlie Hayden. Charlie Hayden, que él como que lo llevó a una habitación de hotel para que fueran a ensayar. Sí. Entonces, él le pasa como una especie de cifrado a Hayden y le dice, mira, arriba es la armonía y el bajo es lo que está debajo. Sí, o sea, bajo cifrado. Entonces, lo primero que dice, pero mira, tú no tienes que tocar eso. Le dice, estate tranquilo. Esto es lo que hay, pero toca lo que tú quieras. Ay, cógelo. Qué bárbaro.
Mira, a mí se me hace que bueno, es que Luis, ¿cómo era Luis con Luis cuando se ponía a componer? Luis se ponía varios trajes también. Claro, porque al fin como era Luis de agresivo o de extraño, Sí. también era sublime. Sí, Por ejemplo, no, hay pero una cantidad de canciones, Luis el ejecutaba. baladas bellísimas. Sí. No, pero a lo que me refiero, Luis era un tipo, mientras los artistas estaban finos todos, maquilladitos, empolvaditos, Luis estaba sudado en un escenario. Sí, no le gustaba eso. Sinceridad ante todo. Y cuando se ponía el traje de compositor, cuando se iba a la soledad, ahí él era otro Luis. Era más pacífico, más se ponía más como para construir el edificio de un tema musical. Sí, porque, por ejemplo, hay una canción, creo que era como un baquiní, no recuerdo, y tenía unas imágenes poéticas bellísimas. Por ejemplo, ¿sabes que el baquiní es un canto de entierro, de cuando se muere un niño se Sí. celebra un baquiní? Pues una de las imágenes que él usa en esa canción refiriéndose a la madre, una palma sin cogollo. Diablo. Yo, mira, hasta me estoy poniendo medio así, medio romántico. Sí. Una palma sin cogollo. Wow. Pero también lo que te digo, tenía canciones bellísimas. Sí. Toro Bravo, por ejemplo, Sí. de la época de Convite, bellísimas. Sí. Toro Bravo me encanta a mí. También tiene canciones que yo de verdad, no hay una, qué sé yo, Negrito Maraguero le mató la pinga, yo tengo una cancioncita, guay. Claro, porque es que a Luis le gustaba sorprenderte. Sí. Tú ibas oyendo una canción y tú pensabas como que esto iba a seguir así, de buena primera, como que alguien prendió una luz con un bombillo de otro color. Bien, señores, vamos a oír ahora el boletín de prensa que nos tiene preparado el departamento de prensa y luego volvemos con más de Juan Francisco Ordóñez y sus aventuras guitarrísticas aquí en Bajo Radio. Luego del boletín de prensa vamos a oír de Ornette Coleman, el mencionado Ornette Coleman. Vamos a oír una de sus más audibles composiciones. No es de él la composición, es de Howard Shore. Fue la utilizada por David Cronenberg en su película El almuerzo desnudo. Así que ya volvemos con Bajo Radio. Y recuerda, el que menos corre duele. Bajo Radio. Un corito no tan sano. Yo no había oído esa versión de Naked Lunch, porque esta versión tiene la orquesta de Ornette Coleman, se oye ahí atrás tocando. En la versión original, en la que pusieron en la película, no está la orquesta de él, simplemente está la música de Howard Shore y está Él como un solo. Así. Sí, como un solo de saxofón. Es realmente, quien no ha visto la película, para quien no ha visto la película, es inaudible. Es difícil tragarse a Ornette Coleman. Es muy difícil. Yo entiendo a la gente que dice que no le gusta. Y además, eso es como un jazz dentro del jazz. El jazz atonal, el jazz, mira, es duro. Yo solamente he visto aquí. Es un jazz pero con distorsión. Sí. Yo recuerdo haber visto a Henri Texier. Henri Texier lo vi en Bellas Artes y él es un director de banda francés y él se dedica al jazz atonal. Pero eso es como un poema libre dentro. Sí. Eso es una cosa verdaderamente yo ni sé cómo describirlo. Bueno, hay un disco muy emblemático de Ornette que es Free Jazz, que son dos en LP. Uh-huh. Eso arranca y se termina. Sí, no tiene canciones, no tiene nada. Nada.
Mierquina, está fuerte. Sí, no, pero bueno, ahí están, por ejemplo, los discos de Keith Jarrett, que arrancan y se terminan, que son así mismo, de piano. Sí, pero bueno, el nivel melódico, pero general de exacto, sí. Por ejemplo, el Cole Concert dura muchísimo, sí. No para, pero... El Cole Concert y te toca, el Tokyo Concert. Pasa por ahí, por toda esa parte. Ay, Dios. Juan Francisco, ¿cuáles son los músicos que tú más admiras, los músicos que están contigo todavía hoy, que han permanecido contigo y que están contigo todavía hoy? Bueno, o sea, a mí siempre me gustó trabajar en formato trío. ¿Por qué? Porque yo así te conocí a ti. Sí, hay una cosa interesante, es que cuando tú tocas en trío, tú no te puedes guillar. Sí. No te puedes guillar. Sí. Entonces también es lo más cerca a lo que estábamos hablando ahorita, de lo del piano y la guitarra. O sea, cuando tú tienes que acompañar y tienes que solear y tienes que hacer melodía y tienes que hacer de todo. Entonces, por ejemplo, te podría mencionar a Héctor Santana, Gustavo Moré y el imprescindible Guy Fromental. Sí. Sí, que Guy de hecho fue el responsable de la grabación del disco El Trío, que lo subimos en Spotify hace como un par de años. Y él parecía como que era el artista del evento. Sí, o sea, él le dio sangre, carácter, sudor. Sí, y lágrimas. Sí. Óyeme, pero qué bien. Yo recuerdo que yo te conocí. También, bueno, cuando trabajé con Vitico, logramos una buena química con Ramón Arnos. ¿Cuál tú crees que es la química, la verdadera, el elemento unificador, el respeto? Yo no creo que... Mira, yo creo que la música, la química... Para hacer un trío, la madurez te la da la tocadera. Sí. Por más que tú ensayes. Sí. El tocar en vivo lo que de una u otra forma va madurando y va limando las composiciones. Yo siempre he oído que Héctor Santana era como el músico que te respaldaba a un nivel el que tú podías dejarte caer de espalda y él estaba ahí para agarrarte. ¿Tú me entiendes? Pues sí. Y yo recuerdo que yo te vi a ti. La primera vez que yo entré en contacto contigo fue en un trío, un ventú que armó Chichi Peralta, que... Sí, ese llamado Trilogía. Exacto. Era trío, pero entonces era una onda más latina, porque como era con Chichi en la percusión, la fusión era más fusión latina. Exacto. Y yo recuerdo que yo te vi ahí en Fluber, que era el bar de Giovanni Cuevas, y eso fue como una explosión, o sea, fue como, wow, esta vaina se puede hacer. No, eso y más se puede hacer. Sí. Entonces tú sabes, por ejemplo, que siempre me ha gustado de Héctor y de Cuquito también, es que son músicos que tienen un abanico de influencia que potabilizan cualquier intento que uno haga de hacer un tema. Me explico, o sea puedo tocar con ellos temas latin como puedo tocar temas puramente jazzísticos, o una balada, o incluso puedo rockear, o puedo meterme hasta con temas medio vinculados al folclore. Entonces, en ese sentido me da mucha comodidad trabajar con ellos. Ok. Pero también hay elementos como el conocimiento, la forma de tocar, claro. La forma de tocar que tú sabes cuando él viene con algo, tú sabes cuando se avecina una sorpresa, cuando el tipo... hay veces que el huevo aporta. Exacto. Sí, claro, pero el huevo quedó bien, vamos a darle para allá. Sí. ya eso queda así. Sí. Y lo que pasa es que por lo general pocas veces se le da el botón rojo, el botón de grabar. Sí. Pero hay veces que uno se queda con las cosas que supuestamente son errores y que resultaron ser cosas muy enriquecedoras del tema. Qué bien. Vamos a oír Toro Bravo, señores, de Luis Díaz.
que es una composición muy especial de él, porque Toro Bravo es de qué época, Juan Francisco? Convite, eso es años 75, por ahí. Bueno, vamos a oír Toro Bravo y luego seguimos con más de Juan Francisco Ordóñez. Como la memoria es importante, recuérdate de tomarte un ginkgo biloba mezclado con jugo de agua. Bao Radio. Un corito no tan sano. Hasta el cuento de Codetel otra vez. Eso. De casa de teatro, pero ven acá, no. Bueno, Déjate. mira, porque ese está bien. Está bien, ese puede ser manifiesto de la sociedad. Sí. Bueno, teníamos un concierto pautado a las 9 de la noche en Casa de Teatro, al cual José Amable Flometa, que era a la sazón nuestro sonidista. A la sazón, nuestro sonidista. Había invitado a una persona de una empresa telefónica para que nos patrocinaran unos conciertos. Sí. A las 11:30 de la noche llegó Luis como una uva. Sí. Como una uva. Nosotros lo estábamos esperando, que ya no, de verlo. Él estaba gris, pero nosotros estábamos blancos cuando lo vimos, Sí. que estaba en una condición que iba a ser difícil. Sí. Y lo primero que nos dijo a cada uno: te odio, te odio, te odio. Y bueno, el concierto se hizo, vamos a decirlo, Sí. entre comillas. Y al final del concierto ha salido una señora que estaba ahí y ha comentado de que yo no entiendo cómo estos muchachitos que se ven tan bien, tan decentes, tocan con ese maldito loco. obviamente no está de más decir que la gira no se dio. No se dio. Se le cayó el mollerito. Pero mira, ¿cómo ustedes bregaban con eso, con el Luis, con el Luis de sustancia, con el Luis alcohólico? Porque Luis, Sí. A Luis le pasaron factura, fue. ¿Tú me entiendes? Le pasó factura. Vamos a decir, Luis murió joven, relativamente Sí. joven, creo que tendría 57 años, 58 Sí, años. pero fue. Ahora, pues lo que pasa es que eso eran 57 años con el acelerador en el piso. Sí. O sea que son 100 de cualquiera. Sí. Pero, por ejemplo, es una anécdota muy puntual, porque Luis, aunque él bebía y daba su vuelta, pero él no, ese estado que él estaba ese día no era lo común. Sí. No era lo común. No. Ahora, después del concierto, Luis se iba por ahí, bebía romo y se acostaba a las 4 o las 5 de la mañana, se metió un cocido de patica. Yo recuerdo una vez, vino él de Nueva York, que vino con Laura Scar, o sea, que era su mujer en esa época. Y yo me junté con él en un hotelito que está ahí en la Julio Verne, un aparta hotel, a ver el esquema de las 2 o 3 canciones nuevas que vamos a hacer. Y me abre Laura. Juan, entra, sí, yo le voy a decir a Luis que tú estás aquí. Ella hablaba como ¿cómo se llama? A los Ton La Sorda. Sí, ella hablaba como ese. Ella hablaba un español americaneado. Con un acento a lo ¿cómo que se llamaba un sheriff de los muñequitos que era a los Cuidro Magro? el cabazorro. Sí, el cabazorro. Sí. Entonces, cuando lo despierta Luis, entonces Luis hace como un manoteo, así como una gaveta, y saca 100 pesos. Y dice: Laura, ve al colmado y tráete una cerveza, huye. Sí. Pero levantándose. Sí. Y cuando ya uno llegaba a la Belén, a mediodía, ya él tenía como 5 o 6 misiles, o sea, unas jumbo, como 5 o 6 tenía ahí. Y se le ponían los ojos chinos para atrás. Sí, era así. A él yo lo podía encontrar hacia el final, hacia sus últimos días, ya en la Bel Air con Pina, él había peleado. Y él se iba a la Estrelleta a su bifoporte. Y ahí se sentaba él, y ahí tú pasabas, terror, ¿qué hay? Y a veces, porque él tuvo un problema en el colmado y fue para otro colmado. Exacto, sí, porque tú emigras. Claro. Porque tú emigras. Entonces, habían veces que te ladraba, ¿tú me entiendes? Y habían veces que te saludaba bien. Pero era un tipo muy respetado por todo el mundo. Yo te puedo decir
que en todo el tiempo que trabajé con él, aunque incluso hayamos roto en algún momento, sí, salvo aquel histrionismo del te odio. Sí. Yo creo que Luis me respetó mucho siempre. Sí. Nunca, no recuerdo ninguna palabra altisonante, salvo al que sea que tuviera algún tipo de contenido humorístico, puntualmente humorístico, pero Luis siempre me respetó mucho. Mira, ¿y Vitico cómo era? Bueno, Vitico era una persona ya más modosa, por decirlo de alguna forma. Era un señor ya más, como te dije al principio del programa, era más normal, era un hombre de su familia, era un hombre de compartir. Sí, bebía muy poco. Vitico bebía muy poco. Ya. Era un tipo como, era más de comer, Vitico. Obviamente. Sí. Y de comer pancito y bobería de eso. Sí. Juan Francisco, ¿cuál es el balance de tu carrera? ¿Cómo tú dirías que ha sido tu carrera, bueno, habiendo acompañado a todas estas estrellas, siendo una estrella tú mismo? Bueno, también tú sabes que yo realicé unas labores de estudio. Muchos años, claro, porque yo grababa toda la guitarra. En un momento yo grababa la mayoría de guitarras de este país. Todos esos álbumes por ejemplo, ese álbum de ay Dios, el Mayimbito. ¿Cuál era? Ale Bueno. Ese álbum de bachata, toda esa guitarra la grababa yo. Sí. Pero tú no la tocabas en vivo. Merengue, sí. A veces. También toqué mucho en vivo, con muchos shows de artistas. Sí, trabajé con Jorge Tavera, con el maestro Solano, llegué a trabajar. Óyeme, qué cuela esa. Sí, entonces era bastante diverso. Ahora, el balance, como te digo, oye, me siento bien en el sentido que tengo la felicidad de alguien que ha podido vivir en cierta medida de lo que le gusta. Con las limitaciones propias del medio. Y también el reconocimiento que te da la gente. Sí. Yo en ese sentido me siento bastante bien. Claro, como te decía al principio, la música ha cambiado mucho. Ya venía como dando síntomas de desgaste de lo que era, o sea, lo que es la música que se consume ahora, toda la cuestión de música urbana y eso, que yo ni quiero entrar en ese tema porque no quiero herir sensibilidades ni expresarme más de una cosa, pero vamos a decir que esa música a veces requiere menos elaboración. Sí. Entonces todo eso se fue sintiendo y la pandemia ya terminó de ponerle la tapa al pomo, como decimos. Sí, pero la pandemia también, bueno, nos ha servido. Yo quisiera saber para qué les ha servido a la industria del entretenimiento. A mí me ha servido para reagruparme, para yo ver lo que verdaderamente quiero hacer. Y, por ejemplo, en el caso de BAO Radio y de BAO las otras áreas, me ayudó en el sentido de que me dio el nivel de contemplación necesario para yo escribir, tomar las notas necesarias para yo entonces venir con más energía, aprovechando la pausa de la pandemia, y yo renegociar el contrato y junto con Micaela, ¿tú me entiendes? Pero eso es a mí. La pandemia, hay una dimensión personal en la pandemia, que eso es lo que la hace única. Y eso lo que hace que, por ejemplo, que tú me digas, no, todo está detenido, pero yo no me paro ahí. O sea, yo ensayo, yo practico, yo hago lecturas, ¿tú me entiendes? Y eso también nos habla. No, y leo cosas que no tienen nada que ver con el instrumento. Por ejemplo, me he puesto a repasar muchísimos libros de economía que yo tenía en mi casa. ¿De economía? De historia económica. Ok, háblame de eso. Bueno, yo soy economista, Rubén. ¿Economista? Sí. Wow. Yo me gradué en la UAS de economía, nunca ejercí. Ok. Porque ganó la música. Ok, claro. Pero está ahí porque tú sabes que, como decía Marx, la economía está en la base de todo. Sí. Y eso permite como una visión más clara de las cosas que pasan en la vida, de los fenómenos que se dan. Yo no sabía eso, que tú eres economista. Una cajita de sorpresas.
Vamos a hablar de la economía y de Juan Francisco Ordóñez. No, pero eso es para fines de crecimiento interior. No vamos a hablar de eso. De banca y pool. Sí, bueno. No, pero vamos a hablar de lecturas relevantes, de economía y todas esas cosas. Vamos a hablar de eso después de esta pausa musical. Volvemos con Bajo Radio y Juan Francisco Ordóñez. Para más contenido, suscríbete y dale me gusta a nuestras redes sociales en Bao de Facebook, Bao Radio de Instagram, LinkedIn y YouTube. Un corito no tan sano. Yo tengo un amigo, Manny, que él dice, decía, yo asumo porque yo creo que él murió, Carlito, que él decía, si es gorda y fea, déjamela a mí. No, porque él estaba hablando de un... Ah, bueno. Claro que el referente. No, eso a mí me daba mucha paz, porque él nos ahorraba un esfuerzo, ¿tú me entiendes? Que iba a ser fingido. Si es gorda y fea, déjamela a mí. ¿Tú me entiendes? Bueno, pues siempre tenía material disponible, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Atento a relajo, hemos oído a dos de los grandes saxofonistas de la historia musical. ¿Qué tenían en común? Que ambos tocaron con uno de los más grandes trompetistas de la historia musical, que era Miles Davis. Oímos a John Coltrane y a Charlie Parker. A Charlie Parker le tocó un Miles joven, lleno de vitalidad, lleno de potencia, por así decirlo. Miles fue un hombre muy potente durante toda su carrera. Más como... No, y al final terminó pareciendo un astronauta, unos lentes, parecía una pecera. No, y hacía cosas porque el trabajo que hizo con Michael Stern. Sí, y con Marcus Miller también. Había una anécdota que él cuando yo quiero un guitarrista, pero que toque como Jimi Hendrix. Que toque como Jimi Hendrix y fue Michael Stern. Entonces empezaba a hacer como riff jazzístico y cosas. Le decía, no, es como Jimi Hendrix. No. Diablo, qué tipo más radical. Y ahí fue que vino ese famoso solo de Michael Stern de la canción, no recuerdo el nombre, que era como un ostinato. Eso no está en Bitches Brew. No sé. Sí. Y ahí ese solo de Michael Stern, rompiente totalmente, con distorsión. Pero, por ejemplo, oíamos en My Old Flame, que es una baladita muy tierna. Era de hecho la canción favorita de Charlie Parker, el tema favorito de Charlie Parker, de mi madre. Era su tema favorito. Y ahí oíamos que Miles es quien termina la canción con una frase muy, muy poética. Entonces entra Charlie Parker para darle el colofón. Más tarde, entonces oímos a John Coltrane sin Miles Davis, pero Coltrane venía de agotar una larga carrera con Miles Davis, y Miles Davis es quien le dice bye bye al final, no lleno de animosidad necesariamente. Eso pasó antes, cuando él le dijo, mira, aquí básicamente no podemos ser todito uno enfermo, uno dañado. Además tú estás muy dañado. Hay que administrar el daño. Tú sí, hay que administrarlo. El daño tiene que ser el daño que sea con orden. Miles, que venía de tener una experiencia con los estupefacientes muy dolorosa, que terminó, que dio con él en su casa materna y paterna. Los padres fueron a rescatarlo y lo sacaron de ese mundo brevemente durante 4 años, y luego él volvió y dio lo mejor de sí. Coltrane no fue así, no fue tanto así. Coltrane fue más lento, y como sabemos, eso lo barrió de plano del panorama musical. Cuenta Alex Coltrane, que es una hijastra de él, que él en esa época tocaba
de noche, tarde, y él solía venir a pie para guardarse el pasaje. Para guardarse el pasaje, en vez de venir en taxi, en vez de venir en tren, él venía a pie con su instrumento a mano y para guardarse el dinero para comprarle zapatos a los muchachos para ir al colegio. Y que entonces él cayó en esa espiral descendiente del consumo de drogas, y ella se acuerda de él trancándose y diciéndole: no abras la puerta de la habitación, no la abras por nada del mundo, que lo que viene es un infierno. Y ella dice que ella se acuerda de él luchando consigo mismo para no. Entonces, de ahí en adelante, cuando él vuelve, hace Kind of Blue con Miles, y de ahí más le dice: mira, ya tú estás listo para emprender tu propio proyecto, vete. Y en Tucha, que no hay moneda. En Tucha, que no hay moneda. Está buena esa, está buena. Siempre los músicos han teñido la cultura popular con sus dichos. Sí, sobre todo en esos ambientes de los combos. Sí. Voy a recoger mi güiri y mi tambora, ¿cómo es? Mi güiri y mi bongo, y me voy a tocar por otro lado. Eso como recojan los bates y los guantes. Sí. Juan Francisco, qué bueno tenerte aquí. No, gracias, un placer. Muchísimas gracias por venir. Sí, lo gozamos bastante. Sí, hombre. Sí, fluyó mucho. Sí, a pesar de que las frescosas brillaron por su ausencia. No, lamentablemente. Sí. Otras latitudes reclamarán nuestros humildes esfuerzos. Miles Davis en So What, y que esa es la primera selección de su disco Kind of Blue, catalogado por muchísimos especialistas, conocedores, por fanáticos, por no conocedores, por músicos de jazz, como el mejor disco de jazz que se ha hecho. Hay negadores de este hecho, a quienes les gusta más Bitches Brew, pero a mí me gusta más el aire tranquilo y contemplativo de Kind of Blue. En esta ocasión lo teníamos en concierto, y ahí oíamos a Coltrane, oíamos a Julian Cannonball Adderley, oíamos a Bill Evans, y bueno, oíamos a Ron Carter, y por supuesto a Miles Davis. Miles Davis, que era un hombre atormentado por su perfeccionismo, un hombre que se protegía a sí mismo mucho, porque ese afán de ofender, no es más que una vulnerabilidad oculta que él quiere proteger a toda costa. Miles Davis sigue siendo hoy uno de los maestros, uno de los hombres que más ha experimentado con la música del jazz, con la música en sentido general, y es uno de los hombres más perfeccionistas que existió. Vino de un padre y una madre clase media, criado en medio de la lucha de los derechos civiles y todo eso, y antes de la lucha en pro de los derechos civiles, en uno de los estados más racistas de los Estados Unidos, que fue Mississippi. Y bueno, él de ahí hizo su carrera, una carrera para muchos de un estrellato inconmensurable, y fue naturalmente con Kind of Blue fue uno de los músicos más populares de los Estados Unidos. Con esto nos despedimos. Tuvimos hoy a Juan Francisco Ordóñez, un programa como siempre con él súper revelador de anécdotas interesantísimas. Nos quedamos por entrevistarlo sobre sus lecturas económicas, pero eso será en otra ocasión. Siempre hay que dejar material para luego. Bien, hemos llegado al final. Nos quedamos con Miles Davis, y recuerden cuidarse y cuidar a otros. Vacúnense, por favor. Ya saben,
Bao sigue.